Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy tenemos un video un poquito especial, bueno, un poquito diferente. Vamos a hablar con Susana sobre cómo aprendió español. Yo y mi padre somos nativos en cierta manera, pero ella no. Ella aprendió español como en su adultez. Entonces vamos a preguntarle cómo fue el proceso, que nos cuente qué partes le costaron, qué partes fueron más fáciles, y qué le recomendaría a alguien que está aprendiendo español o algún otro idioma hoy en día. Entonces, hola. Hola, no nos conocemos, ¿no? Entonces, para comenzar, cuéntanos quién eres. Ok. Yo me llamo Susana, soy la creadora de este canal. Soy eslovaca y llevo por allá 30 años hablando español y aprendiendo español todo ese tiempo. Y el último par de años he estado enseñando español. ¿A quién le enseñas español? Sobre todo a los eslovacos y a los checos. ¿Por qué? Porque yo soy eslovaca y sé cómo es aprender español para un eslovaco, o para un checo, o para un eslavo. Y además conoces muchos. Además conozco muchos, muchos eslovacos y muchos checos que quieren aprender español. Muchos de ellos viajan a menudo a España. Algunos han comprado casas en España y quieren hablar español. Ok, entonces, para comenzar, cuéntanos cómo aprendiste español. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Por qué aprendiste español, de hecho? Yo trabajaba en una empresa española y habían muchos españoles y nos daban clases de español para poder hablar con ellos, y además nos mandaban a menudo a España para unos cursos. Entonces allá empecé a aprender, y después de más o menos medio año me dijeron: oye, tenemos una oportunidad para ti y te vamos a mandar a España por un año para trabajar. Y entonces yo fui a España, y cuando llegué a España mi español estaba más o menos Regular. yo diría regular, principiante por allá. Yo no sé, A2, sí, tal vez. Sí, hablaba poco. Ok. En España tuve unas 4 o 5 tal vez clases de español, y lo más importante era que tenía que hablar todo el tiempo, porque vivía con una uruguaya y trabajaba con los españoles. Españoles. Entonces, en España fue donde yo aprendí a hablar. ¿Por qué? Porque me tocó, porque tuve que aprenderlo. Aprendí no estudiándolo. Yo nunca lo estudié. Pues te dieron Por clases. muchos tiempos me dieron clases, pero fueron un par de clases en las cuales yo no sé, yo pues nunca teníamos como tareas, y nunca me puse a estudiar gramática ni nada. Sencillamente yo tenía que hablar. ¿Qué pasó? Tenía que hablarlo y así aprendí. Yo lo hablaba mucho tiempo, y mucho tiempo lo hablaba Decente, mal. no, pues decentemente realmente, sí. Decentemente, pero lo hablaba bastante mal gramáticamente en tiempos pasados, o es Yo mi diría, percepción. yo no diría que hablar, no me parece que hablaras tan mal, yo creo que hablabas decente, como un extranjero, ¿sí? O sea, Sí, sí, el español tiene muchos tiempos pasados difíciles y cosas, y los artículos son como mamones, pero yo creo que incluso sin saber todas las reglas, lo hablabas bien, sí, o sea, sí, para lo necesario. sí, yo usaba el tiempo presente, ese sí, ese uno lo aprende, Eso. tiempo presente. El futuro, normalmente yo lo expresaba o con voy a, ir a, más infinitivo, o sea, voy a trabajar mañana, vamos a viajar el viernes, así hablaba del futuro.
De vez en cuando, pues en español tú también puedes usar mucho presente para expresar futuro. Decir Sí. el sábado viajo. Entonces yo usaba eso, usaba muy poco el futuro. Hasta hoy. Viajaré. Viajaré. Que no se usa No tanto, se usa realmente no tanto, se por lo usa menos tanto. acá, Sí, ¿sí? sí. Y usaba el pasado simple. Que la mayoría de los verbos yo los sabía, ¿sí? Los sabía conjugar, eso sí lo aprendí, pero no usaba bien el subjuntivo, no usaba el imperfecto, no usaba ni hablar de pluscuamperfecto y esos tiempos, no lo sabía usar. Pero el resto como que sí, yo lo aprendí, entonces hablaba así. Yo creo que hablaba bastante bien para que me entendiera. Te hacías Sí, entender. sí, me hacía entender. Así. ¿Cómo influyó en, como curiosidad que me da, cómo influyó en tu aprendizaje del español el hecho de que conocías a Jairo? Jairo es mi esposo, es el señor que aparece a menudo en los videos, él es colombiano. ¿Cómo influyó? Y nos conocimos en la empresa donde yo empecé a aprender español. ¿Cómo Él influyó? estaba en Eslovaquia. Sí, estaba en Eslovaquia, estaba estudiando en una universidad eslovaca. Y hablaba muy bien eslovaco. Él habla muy bien eslovaco, habla mejor eslovaco que yo español, ¿sí? Hasta hoy. ¿Cómo influyó? Yo creo que antes de irnos para Colombia no influyó mucho. ¿No influyó mucho? No. Incluso él fue que me decía, ¿por qué no hablas más español? ¿Sabes español y no lo entrenas, no lo estudias, no lo hablas? ¿Por qué no hablas conmigo español? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no lo usas más? Y a mí eso me conquer. Tenía el efecto opuesto. Tenía el efecto opuesto, exactamente. Porque no, yo me negaba. Antes de irnos para Colombia, no. Y nos fuimos para Colombia, eso sí influyó mucho en mi español. Porque llegando a Colombia tuve que empezar a hablar todavía más, todavía mejor, usar el español en el trabajo y eso fue lo que influyó. Entonces, incluso cuando ustedes ya estaban saliendo, realmente a ti nunca te importó cómo aprender el idioma de él. No. Lo que sabía, no, porque nosotros hablábamos eslovaco. Sí, su eslovaco es muy bueno. Entonces no tenía ninguna necesidad de hablar español. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó aprender español? Ok. Obviamente, llevas 30 años y no se puede decir que te ha tomado 30 años. Sigo aprendiendo. Pero entonces, ¿para cuánto tiempo te tomó llegar a ciertos como puntos del español de que, bueno, en este punto ya entendía tantas cosas, más o menos así? Bueno, lo interesante es que para un eslovaco tú llegas a cierto punto, como yo llegué a saber el tiempo presente, saber expresar algo en futuro, saber expresar algo en el pasado. Y con eso uno está bien. Y conozco muchos eslovacos que aprenden a hablar así, como estando en España o hablando, interactuando mucho con los españoles o con los latinos y se quedan en ese punto, hablando sin subjuntivos, sin el imperfecto. A ese punto un eslovaco puede llegar en un par de meses, diría yo, en medio año. En medio año un eslovaco puede llegar a un punto de poder expresarse prácticamente casi en todo lo necesario, entender casi todo, porque yo recuerdo que en medio año yo en España, estando en España, yo ya era capaz de ver películas. ¿Medio año? En medio año, sí. No entendía todo, pero lo que no entendía me lo imaginaba, sí. Estando en España, eso significa son horas largas de cada día uno exponiéndose al idioma. Es verdad, porque es muy importante. Sí, es importante. Porque si alguien me pregunta en cuánto tiempo yo puedo aprender el idioma, yo digo, depende de cuántas horas. De tus condiciones, sí. De tus condiciones y depende realmente del tiempo
que le puedas dedicar. Porque si tú miras la tabla que tú explicaste en uno de los videos, Va por horas. va por horas. Entonces, ¿cuántas horas son para aprender español? ¿Unas 500, 600? Para un angloparlante sí son 500 horas. Si tomas medio año, que son, digamos que 160 días, con que le dediques 4 horas. 4 horas al día, puede ser. Sí. En medio año. Y es real. Si tú vives en un país de habla hispana y hablas español y vives con los españoles, sí. 3, 4 horas, 5 horas al día, 6 horas al día estás expuesto al idioma. Yo creo que la ventaja que tenía... ¿Cuántos eslovacos habían ahí? 2. Yo tenía una amiga con la cual me veía los fines de semana y había otro eslovaco, no, 2 eslovacos trabajando en la empresa, pero no conmigo. Y entonces yo con ellos iba a almorzar solamente y no siempre. O sea, entonces el resto del tiempo era con españoles. Ajá. Porque yo siento el problema que tiene mucha gente cuando se va a otro país con el plan de voy a aprender el idioma, es que, sobre todo si se va a un país donde hay una, digamos, gran cantidad de migrantes de su propia cultura, Sí. o si se va a un país con un grupo grande de personas de su propio país, se quedan en una burbuja de su propia gente, hablando su propio idioma. Y esto es algo que Jairo, de hecho Jairo lo pilló, ¿sí? Lo pilló y lo evitó mucho. Y Jairo intencionalmente cuando estaba en Eslovaquia había muchos latinos. Sí. Y él estudió un año eslovaco con muchos otros latinos. Y en su universidad, ¿cuántos latinos había? Muchísimos. Muchísimos latinos, lleno de latinos. Pero él se mantenía más bien lejos de ellos y se metía en los círculos de eslovacos. Sí. Para ti fue diferente porque no habían eslovacos, entonces Sí. era forzoso, así te tocó. Sí. ¿Tú crees que habrías aprendido tanto español o habrías aprendido el español que aprendiste si hubieras ido con un grupo grande de eslovacos? No, seguramente no. Seguramente no. Sí, y de esta forma incluso a mí nunca me pareció difícil. O sea, yo estaba con que... ¿Tocó? No, me Entonces, tocó, pues, lo hablaba bastante bien. Yo cuando lo pienso Sí. hoy, para ser una principiante, yo lo hablaba bastante bien. O sea, me expresaba. Se reían muchas veces de los errores que Sí. cometía, pero uno tiene que como que dejar atrás la vergüenza de, ay, si digo algo mal, si se ríen de mí, pues se ríen. Además hay otra ventaja, si uno aprende español y se va a hablar con los españoles, con los latinos, esa gente en general te quiere entender. Y yo sé que esa experiencia no la tienen las personas que intentan hablar, por ejemplo, francés con los franceses. Francés con los franceses un poquito, inglés con los estadounidenses, Sí, por ejemplo. que son como que, suele ay, ser un ¿qué poco dices? más, No entiendo. No. un poco más burlones. Los sí. españoles, los latinos, quedan todos felices al ver a alguien hablar español, intentar hablar español. Incluso te empiezan a decir, Sí. tú hablas muy bien, oye, tú hablas perfectamente bien. Y no es verdad, pero te dicen así y están felices. Eso depende mucho del idioma que uno esté aprendiendo. En el japonés hay la misma experiencia. Yo estoy aprendiendo japonés y los japoneses están conscientes de que la gente no aprende japonés, ¿sí? O sea, los extranjeros no se toman el tiempo de aprender japonés. Ellos aprenden inglés, les cuesta muchísimo porque el japonés es muy diferente al inglés. Sí. Les va mal, entonces saben lo difícil que es aprender un idioma. En Japón el nivel de inglés es bajísimo, es muy malo. Entonces que llegue un extranjero a hablarles japonés para ellos es una sorpresa, es como, wow, ¿qué? Pero entonces un estadounidense, además depende, es cultural, ¿no? Pero los estadounidenses tienen un poquito más ego alrededor de su país y de su idioma y de lo importante que es el inglés para todo el mundo. Y conozco y he escuchado varias experiencias de personas que van a Estados Unidos y se les ríen del inglés. O sea, van a comprar una tienda y se les ríen del inglés. Eso no pasa acá. Nunca me pasó. Sí. Y tengo mi acento fuerte. Incluso me dicen, ¿tú tienes acento fuerte? Yo sí.
porque es difícil de deshacerse del acento. Yo creo que Pero el único se país ríen. hispanoparlante en el que a uno lo puedan señalar un poquito, tal vez por cómo es la gente, se me ocurre Argentina. Pero aún así no creo que sea... Pero no, mi amiga hace poco estuvo en Argentina y su español no es como principiante avanzado. O sea, puede hablar, puede decir las cosas. ¿No le pasó? No tuvo mala experiencia. Entonces, ventaja de aprender español. Sí, sí. Entonces yo creo que eso facilita mucho. Y eso tal vez por eso yo pensaba, no, yo hablo bien. Y hasta después de un tiempo me llegó como... A mí me pasó algo que le pasa a muchas personas o muchos extranjeros viviendo en un país latino, hablando español, que llegas a un nivel, a una zona de confort, donde tú dices lo que necesitas, expresas lo que necesitas, entiendes prácticamente todo, pero no avanzas. Incluso estando en el país, no avanzas. ¿Por qué? Porque la gramática española es difícil. La gramática avanzada española es difícil. Todos los tiempos pasados, todos los tiempos compuestos son tan difíciles que es muy difícil aprenderlo solo escuchando. Y yo creo que hay un factor ahí y es que a ti no te interesaba. Sí, pero ¿Sí? si escuchas... Porque no era necesario. Pero también si yo escucho, porque conozco mucha gente hablando español y hablan muy parecido a lo que hablaba yo. Yo creo que es el caso para la mayoría de las personas, de que llegan a este punto de que ya hablo bien, entiendo bien. Sí, o sea, la gente me entiende, yo entiendo a la gente, estoy bien. Sí. ¿Sí? Entonces, dejan de aprender. Sí. Si tú hablas 10 años sin usar subjuntivos, sin usar todos los tiempos pasados, hablando mal, yo digo hablando mal gramáticamente o hablando con errores, te acostumbras, creas, o sea, es muy difícil de desacostumbrar. Sí, se llama fosilización. Fosilización. Eso es cuando alguien lleva 30 años en un país, pero sigue hablando como hablaba cuando llevaba 3. Sí, o 2. Sí. Allá tiene que llegar un momento de que tú dices, no, yo quiero aprender más, y te metes y aprendes ya conscientemente. Te metes, oye, ¿cómo funciona eso? A mí me llegó como hace más o menos 5 años que yo empecé a preguntar, oigan, enséñenme, explíquenme cómo funciona eso, cuándo se usan los subjuntivos, cuándo, por qué, y no me sabían explicar. Realmente nadie me supo explicar. Es muy... Para un nativo, esto es punto clave. Un nativo no te puede explicar cómo funcionan las reglas gramaticales de su idioma. Si no es que... No te las puede explicar. Si no estudió español. Si no lo estudió, todo el mundo... A ver, si no estudió español como adulto o en la universidad o algo así, porque todos los nativos estudiaron la gramática de su idioma en el colegio, a todos se les olvidó, porque a nadie le importa. ¿Sí? A nadie le importa. Todo el mundo lo habla bien, no necesitan saber esas reglas, porque la manera en la que un nativo aprende es completamente intuitiva. Y usan las reglas perfecto, pero no saben decirte cómo funciona. Entonces, si tienes una duda gramatical, no se la preguntes a un nativo si no es un profesor, porque no te la vas a saber explicar bien. Y puede que incluso sienta que, bueno, yo soy nativo, entonces me lo sé, entonces se inventa alguna respuesta que luego está mal. Entonces los nativos no son buen material de consulta de reglas. No. Pero... Entonces, ¿cómo aprendí? Yo siento que yo avancé mucho en los últimos 3 años desde que empecé a enseñar incluso. Yo empecé a enseñar español a mis amigas, o sea, no fue como que seriamente me pongo a enseñar español. Les empecé a enseñar a mis amigas porque querían aprender. Entonces, yo me di cuenta que, me toca mirar, y me compré me compré un libro en PDF de gramática completa, de toda la gramática, el mejor libro para mí, pero no se lo recomiendo a ninguno de mis estudiantes porque es muy complejo. Es muy complejo, pero yo encuentro realmente
todo lo que yo preguntaba todos esos años y nadie me sabía decir, yo lo encuentro en ese libro. Y aprendí muchas cosas y para mí, yo en este momento yo estoy en un estado de querer saber y más y encontrar cosas que yo preguntaba mucho tiempo y hasta ahora digo, aquí está explicado, ya sé. Pero ahora me toca desaprender a hablar con mis errores, con los cuales yo hablaba Antes. 15 años. Ajá. Entonces hay muchas cosas que yo ya sé, ya las explico, pero me equivoco. Igual me sigo Al hablar. equivocándome. Ajá, al hablar. Yo creo que es interesante ver que hay dos maneras diferentes en las que uno puede aprender un idioma y lo puede aprender a un buen nivel. Una es queriendo, o sea, una es por interés y otra es por necesidad. En tu caso fue fue por necesidad al inicio, y ahorita está haciendo por interés. Sí. En el caso de Jairo, aprendiendo eslovaco, fue por ambas. Entonces Jairo tuvo una ventaja y es que él necesitaba aprender eslovaco porque le figuraba, pero también le terminó interesando mucho y le terminó gustando Quería mucho. hablar bien. Quería hablar bien. Entonces tenía interés, le interesaba saber. Entonces eso lo hizo aprenderlo más, aprender mejor, aprender más cosas. Pero entonces, si estás aprendiendo español, si estás aprendiendo un idioma, tienes esas dos opciones. Y irte al país solo te da mucha necesidad. Entonces, incluso si tu motivación empieza a aflojar, vas a siempre tener la necesidad y entonces vas a tener que aprender hasta un punto. Y llega un punto del que es muy difícil pasar sin que te interese, sin que realmente tengas ganas de pasar de ese punto. Yo hablaba así. Yo quiero que me dices. ¿Sí? Y Jairo me dice, digas. Y yo, ¿por qué? Porque es subjuntivo. Yo, ¿qué subjuntivo? Pero todo el mundo me entendía, ¿no? Se entiende. Yo quiero que me dices la verdad. Ok. Todo el mundo sabe qué es lo que todo el mundo va a ser como, ok. Okay. Sí, ya, ok. Bueno, sí. Hay dos maneras de aprender. Una manera natural, irte a un país o hablar con una persona o incluso exponerte a un idioma de una forma muy intensa. Por ejemplo, no sé, meterte a ver películas. O aprender algo un poquito y empezar a consumir el idioma mucho. Así aprende mucha gente o muchos jóvenes inglés. Hoy en día, básicamente, toda Europa y muchos jóvenes, incluso en Latinoamérica, incluyéndome a mí, incluyendo a mi hermano, incluyendo un par de amigos que tengo que tienen muy buen inglés, no por las clases, sino porque en internet había inglés. Entonces se metieron y en internet habían cosas interesantes. No es que les interesara el inglés, les interesaban las cosas que habían en internet detrás del inglés. Entonces el inglés, pues simplemente a través del inglés uno se mete. Sí, tú puedes aprender así. La desventaja de aprender solo así, de esta manera, es que llegas a un punto, hasta un punto, normalmente. ¿O no? Depende de la persona. Depende. Yo los casos que he visto de personas que realmente lo hacen por interés y se interesan en cosas más y más complicadas, no llegan a un tope. Yo en español realmente no conozco a una persona que haya aprendido de esta forma y haya llegado a un español como avanzado gramaticalmente. Yo tampoco conozco una persona con el español en concreto, pero conozco muchas con el inglés. Con el inglés, yo con el español. Entonces, y de verdad conozco muchas con el inglés, porque soy yo y es mi hermano, o sea, somos dos. Yo soy muy buen estudiante, siempre he sido muy buen estudiante, y además soy bilingüe desde pequeño, ¿sí? Entonces yo tengo una ventaja muy grande por ambos lados, yo entiendo fácil. Pero tengo un amigo en el colegio que no es bilingüe y que no es tan buen estudiante. Tiene cabeza, pero no es tan buen estudiante. ¿No? Sí, y aprendió inglés a un muy buen nivel. Sí. Pero luego hay muchas personas que en teoría han tenido como los mismos ingredientes, pero no lo han hecho, ¿sí?
no sé decir exactamente cuál es la diferencia. Sí. Puede ser la persona. Puede ser que ciertas personas se quedan en un Sí, punto. pero es realmente de esta forma es más difícil llegar a un punto donde hablas y hablas bien gramaticalmente. Llegas a un punto donde hablas, dices todo lo que necesitas, expresas todo lo que necesitas, entiendes todo lo que necesitas, pero tal vez te estancas. Sí, pueden haber. Yo creo que hay muchas personas que se pueden Sí. estancar, sobre todo al hablar. La Sí. comprensión Ujú. creo La que comprensión definitivamente está sube. bien. Ujú. A algunas personas el nivel de cómo hablan sube junto con la comprensión y pueden volverse Ujú, ujú. perfectamente buenas, pero yo creo que sí definitivamente hay personas que llega a un punto en el que su comprensión es total, perfectamente se puede hacer comprensión igual o nativo, pero se quedan aquí en Sí, cómo hablan. sí. Y la otra manera es ir, buscar a un profesor y tomar clases. Pero si solo tomas clases, es muy poco. Yo no he visto a nadie llegar a un buen nivel solo tomando Solo clases. tomando clases no llegas a ningún A lado. ningún nivel. No, no, no. Aprendes algo. Como que aprendes algo al principio, pero si no si no empiezas a combinarlo con escuchar, Consumir. consumir, eh, escuchar y consumir. Sí. Necesitas. Incluso yo les recomiendo a mis estudiantes, yo digo, cuando me llegan a preguntar, oye, ¿cuántas clases a la semana yo necesito para aprender español? Yo les digo, una clase a la semana. Una clase, yo te doy una tarea. Para esa tarea tú tienes que ver lo que vimos en la clase y no necesitas nada más En términos de en estudio. términos de estudio, lo que necesitas cada día, mirar películas, escuchar, ponerte a leer, Un podcast. consumir. YouTube. Entonces, una hora o una clase a la semana, una hora a la semana la clase. Otra hora para hacer tarea, mirar lo que vimos en la clase y el resto. Por allá, yo diría otras, por lo menos una hora al día. Al día, todos los días, los 7 días. Todos una los hora. días, sí, todos los días, otra hora, mirar películas, escuchar videos, escuchar podcasts, lo que sea, leer, consumir el idioma. Con eso tienes de 7 a 10 horas a la semana. Y con esto, en un año, puedes llegar a las 500 Yo creo que o sí. 600 horas y estar bien. En un año llegarías. ¿Sí? Si uno le dedica Con 10 horas a la semana, sí. son 500 en un año. Sí. Llega un buen. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan, yo digo, necesitas esto. Si no- ¿En un año? ¿Puedo hablar en un año? Sí, si haces esto. Entonces, como un resumen, ¿qué es lo que necesitas para aprender un idioma? Es, primero, alguna motivación, una motivación o una necesidad. ¿Sí? Segundo, aguante. Si no, Persistencia. persistencia y Sí. paciencia y darte tiempo. Es normal, incluso si no necesitas hablar un idioma, tal vez llegas a un momento cuando dices, ah, qué pereza, no quiero más. Y después de un tiempo vuelves. Entonces vuelves otra vez y es paciencia, como tal vez volver 10 veces Sí, a al tomarse tema. 2, 3 meses, después me da pereza seguir, y tomarse medio año en el que no Sí. haces nada, después me dieron ganas de nuevo. Es muy normal, eso es muy normal. Sí, Sí, me ha pasado. sí. Uno tiene como rachas, ¿sí? Ajá. En rachas de un mes, de un par de meses, en donde le interesa mucho el tema y se mete en el tema, después como que le interesa, no sé, hace otras Sí. cosas, después en un año uno se vuelve como, debería volver a practicar este tema. Sí. Y después consumir mucho. Eso es lo más importante. Lo más importante. Y si quieres saber, pues si quieres hablar mejor, tomar clases de gramática te puede ayudar mucho en ir más rápido, en entender más rápido la gramática, en entender lo que te están diciendo, cómo usarlo y te puede empujar un poquito más. Puede acelerar. Puede acelerar tu aprendizaje y mucho, puede acelerarlo mucho. Pero lo más importante sigue siendo Tener contacto con el tener idioma. contacto y consumir el idioma.
Si, ahora una pregunta interesante, si fueras, o sea, con todo lo que sabes hoy, con todo lo que digamos has vivido y por lo que has pasado, si tuvieras que volver a aprender, o sea, si estuvieras como estás ahorita, en el punto en el que comenzaste a aprender español, ¿qué harías de manera diferente? Lo único que yo digo hasta hoy es que lástima que no me puse a estudiar la gramática antes. Pero yo sé que es cuestión de motivación, Ganas. de ganas. Sí. Y no lo necesitaba, no, como que me daba pereza. ¿Y para qué? Igual me entienden. Entonces, Nunca me faltaba pasó. la motivación Sí. realmente. Yo si volviera al estado en que estaba hace 10 años, igual no tenía ganas de aprender más. Ponerte a estudiar gramática en español. Pero, y eso, yo estoy segura que hoy estaría en otro nivel. ¿Ok? Entonces, como para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que está aprendiendo español hoy en día o cualquier otro idioma, inglés o lo que sea? ¿Qué consejo le darías? Como desde tu perspectiva de todo el tiempo que has aprendido español y todo lo que, los altos y bajos por Sí. los que has pasado. Y además con otra experiencia que tengo reciente, que es una experiencia, o que es la experiencia con mis alumnos. Basado en eso también, además. Basado en eso. Las cosas que les digo a todos mis alumnos son, primero, busca algo que te guste en el idioma, que te motive en el idioma, que te pueda mantener interesado, lo que sea. Yo creo que el español tiene la ventaja de que realmente hay mucho contenido en español. Todas las películas se doblan a español. Hay muchas películas Sí. en español, españolas, muy buenas. Hay películas argentinas, muy buenas. Hay muchísimas telenovelas. Sí, o Sí, sea, si a alguien le interesan para las todo gusto. Yo telenovelas. digo, ¿qué veo en español? Yo, lo que te guste. Si te gustan las telenovelas, mira telenovelas. Pues si no, pues puedes ver otras cosas. Y una de las buenas formas para entrenar tu español es buscar una película que habías visto en inglés, Ujú. O en tu idioma, doblada al al español. español. Una película, no sé, que viste 20 veces. Ahora vela doblada al español. Sí. Sí. Además, creo que en español hay muchos buenos youtubers. En español hay mucho buen YouTube. Hay, o sea, y en la variedad que te interese, hay youtubers. O sea, hay Sí. argentinos, hay Ujú, mexicanos, ujú. hay españoles por montones, creo que es de lo que más hay. Sí. Si quieres aprender español mexicano, está Luisito Comunica, que tiene videos de viajes. Está, yo no me los conozco, la verdad, no Sí. veo mucho, pero sé Sí. que hay y hay muchos. Sí, si te gusta viajar, hay muchos De youtubers canales de viajeros. viaje, Sí. Entonces, primero, encontrar algo que te motive y que te mantenga en, te engancha el que idioma, te sí. engancha el idioma. Como que incluso en las épocas cuando no quieres estudiar, ya no quieres clases, pero te quedas viendo eso, Viendo tu viendo telenovela, tus telenovelas, de viendo lo que tus sea. documentales, porque te gusta. No sé, planea una hora al día Para eso. para eso. Y mucha cantidad de contenido. Empieza a consumir mucha cantidad de contenido. Hay podcasts, además, que no mencionamos. Hay muchos podcasts en español. Si te gustan los libros son avanzados. Los libros no los recomiendo para alguien que apenas Empieza. está comenzando por varias razones. Uno, son muy complicados. Y la segunda es que estás leyendo el idioma sin escucharlo. Y al inicio, cuando estás comenzando, tienes que aprender, acostumbrarte a cómo suena el idioma, acostumbrarte a entenderlo hablado para poder reproducirlo, y para poder imitarlo cuando tú hablas. Leer en un idioma que todavía no sabes cómo se oye, cómo suena, no es muy productivo. Pero si llegas a un cierto punto, los libros te pueden empujar al siguiente nivel mucho porque son
Los libros tienen un nivel muy avanzado, las novelas sobre todo, tienen un nivel muy avanzado del idioma. Lo que sea, lo que te guste, videojuegos, si te gustan los videojuegos, ponlos en español y juégalos en español, ¿sí? Y si eres un tipo de persona que le guste estudiar, búscate un profesor. Un profesor de español. Yo creo que es una buena idea buscar un profesor de español que tenga la misma lengua materna que tú Que hable muy y bien. que hable muy bien el idioma que tú quieras aprender. Yo creo que sería, yo siento esa ventaja con mis estudiantes eslovacos y checos. Yo sé exactamente con qué tiempos Van a van a tener tener dificultades. dificultades. Sí. Yo sé exactamente con qué cosas en gramática van a tener problemas, qué les va a costar. Uno sabe, un profesor que tiene tu misma lengua materna, sabe en qué cosas del idioma es similar. Entonces te puede decir, esto es fácil porque es exactamente esto otro. Sí, Pa. Y te puede decir, esto no es fácil porque esto no sí, existe en mi en tu idioma. idioma. Entonces estás jodido. Entonces vamos a tomarlo poquito a poquito. Sí. Sí. Um, puedes avanzar sin tener clases. Si tomas clases, por cada clase, 10 horas de consumir el idioma. Es muy, muy, muy importante. Pero para eso, para aguantar y para llegar a las 500 o 600 horas que te lleven a hablar decentemente el idioma, Va a tener una razón. necesitas una motivación buena. Muy bien. Entonces, por hoy creo que eso sería. Creo que el tema, creo que fue muy interesante ver cómo fue tu experiencia, porque es muy diferente a mi experiencia con los idiomas. Mi experiencia, yo fui bilingüe desde pequeño. Yo no. Aprender, digamos, mi proceso con el español fue muy diferente porque yo llegué a Colombia a mis 8 años sabiendo hablar español. Peor que todos los demás niños. Entonces, fue un proceso, sí, fue un proceso para mí también, pero fue un proceso diferente, sí. Sí. Mi proceso con el inglés fue diferente porque lo Además, es aprendí de muy pequeño, diferente aprender eso a los 8 de años y niño, a es los 30. muy diferente, No. sí. Y luego he tenido un proceso con el japonés que lo aprendí más tarde, pero de nuevo fue un proceso muy diferente porque yo llegué al japonés no porque me interesara el japonés, pero porque me interesaba el anime. Entonces llegué al japonés habiendo, o sea, conociendo el sonido del idioma muy bien. Pero es una muy buena forma. Encuentra algo que te interese en ese idioma. ¿Sí? Si llegaste a tu idioma, o sea, si estás aprendiendo español porque te gusta Betty la Fea o te gusta Da alguna igual. telenovela, Ajá. la que sea, o porque te gusta las películas de algún director o porque te gusta lo que sea, eso es pues, tu mejor herramienta para aprender muy bien el idioma, es eso. Porque si te gusta mucho, puedes verlo 3 veces, una y otra vez, y no aburrirte. ¿Qué 3, 10, 10. 20? Y hoy en día, como todo está doblado, si te gusta una película en tu idioma, busca el doblaje en español. Mírala Sí. de nuevo. Entonces, pues eso. Eso. Ok. Listo. Entonces eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo. Que te hayamos dado una idea acerca de qué hacer con... Cómo seguir estudiando y aprendiendo. Y espero que haya sido interesante. Honestamente fue interesante esta para mí. Entonces, nada. Si quieres ver más contenido nuestro, tenemos historias en español sencillos si estás apenas aprendiendo. Tenemos un par de discusiones, así como más naturales, que son más complicadas, pero todas están subtituladas. Las historias que hemos hecho son para los principiantes o para los intermedios, algunas de las historias, y están hechas para que practiques escuchar el idioma. Entonces, si te interesa algo de eso, puedes visitar nuestro canal.
ahí pues tenemos playlists, tenemos vainas, tenemos videos explicando la gramática, si es Sí. algo que quieres reforzar. Y si quieres ver otro video nuestro, acá hay una recomendación de YouTube. Entonces, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.